Ave de nuevo. Hoy estamos preparando los últimos detalles para el vestido de Julia. Como veis, estoy tejiendo unas pasamanerías que luego coseremos para darle un poco de gracia al traje. En realidad es una de mis tareas favoritas, porque se me pasa el tiempo volando. Aquí sentada la cabeza me viaja a la costa de Galicia, su mar y su... Lucivia, menos hablar y más tejer. Sí, Cornelia, ya estoy a punto de acabar. En nuestro taller usamos pequeños telares y otras técnicas artesanales para realizar gran variedad de pasamanería y adornos. Estas son algunas de ellas. Con un telar de rejilla como este, se consiguen cintas con muchas texturas y de formas geométricas variadas. Con técnicas de encaje, conseguimos unas pasamanerías muy ligeras que pueden quedar muy bien con telas livianas. También usamos telar de placas, que nos da unos dibujos muy variados, que dan unas cintas muy consistentes. A veces usamos técnicas que van directamente sobre los tejidos. Algunas son bastante sencillas, así que os darán ideas para hacerlas en vuestras domos. Alguna de las técnicas más sencillas es simplemente coser la lana directamente sobre la tela. De esta manera se pueden conseguir dibujos y grecas que son muy populares. También, si hay paciencia, se pueden usar técnicas de bordado, pero lleva mucho más tiempo y hace falta bastante maña. También se pueden hacer plantillas con dibujos para pintar motivos directamente sobre la tela, que es una técnica que se usaba mucho en Egipto. Se pueden también mezclar varias técnicas y añadir abalorios para conseguir unas pasamanerías únicas. En el tutorial de hoy os vamos a mostrar cómo hacer una pasamanería de trenzado y cómo combinar varias para dar a las prendas un toque de color. ...24 metros de lana de varios colores, 6 metros de cada color. Alternativamente, puedes usar pasamanería comprada fina. También necesitarás pasamanería de alrededor de 1,5 cm a 2 centímetros de ancho. Y por supuesto, aguja e hilo. Colocamos los 4 hilos pendiendo de un alfiler. Tomamos los 2 hilos de la izquierda en la mano izquierda y los 2 de la derecha en la derecha. Volteamos la mano, pasando el hilo derecho de cada mano por encima del izquierdo. Soltamos los hilos y cogemos los 2 del medio. Pasamos el de la izquierda por encima del de la derecha. Ajustamos un poco los cruces y volvemos a coger los hilos como al principio, 2 en cada mano. Volvemos a repetir los cruces, primero los de afuera y luego los del centro. Y así hasta que hayamos usado todo el hilo. Para la estola hacen falta más o menos 4,5 metros. Pero si quieres decorar la pala, necesitarás más o menos el doble. Ahora es el momento de coser la pasamanería a la estola. Un diseño es poner una cenefa a pocos centímetros del borde inferior de la estola. Primero cosemos la pasamanería más ancha central. Y luego a cada lado de la central cosemos las trenzas que hicimos. También puedes usar cordones o pasamanerías estrechas. Para el escote, puedes coser la trenza por el centro de la pasamanería más ancha. Y esto mismo se puede hacer también en la pala.
podéis ver, la pasamanería le da un toque de distinción a la ropa. Siempre va a gusto del cliente y se pueden hacer todo lo sencillas o lujosas que se quieran. Por supuesto, una de las maneras más fáciles de destacar es eligiendo bien los complementos con el traje. Pero hay que saber elegirlos. Por ejemplo, en el sur de Italia, Tarraconesis, o en el norte de África, los abanicos y los parasoles son obligatorios para no pasar calor. Puedes escoger entre varios tipos de abanicos, llamados flabellum, de plumas, de palmito, o plegables. Estos son muy prácticos. Por supuesto, las sombrillas, llamadas en latín umbrella o umbraculum, son una manera muy popular para llamar la atención para las patricias. Pueden cargarlas de joyas y flecos, pero claro, ellas no son las que las cargan, las llevan los esclavos. Aquí tenemos una de mis favoritas. Está adornada con borlas doradas, abalorios de nácar y espirales de metal. Otro de los complementos más prácticos que se pueden usar son los bolsos, para llevar dinero o pequeños objetos. Hay modelos que van de lo más sencillo, como estos, a lo más ostentoso, como estos. Una de las cosas que no puede faltar es el pañuelo, llamado mapa. Es para limpiar un poco el sudor o taparse la nariz por los malos olores de la calle. Se puede meter en el bolso con hierbas aromáticas o un poco de perfume para este fin. Ah, y por supuesto, no olvidar el dinero. No nos podemos olvidar tampoco del calzado, del que se disponen varias opciones. Las tres principales son las sandalias, solae, que es un calzado cómodo para andar por casa. Llevar sandalias afuera solo es buena idea si eres una patricia y te llevan de un sitio al otro en litera. Lo más común para llevar en la calle serían los calquei, que son como unas botas o zapato de cuero. Protegen más el pie del suelo. Los más ricos podrían decorarlas de colores vivos como rojo o blanco y decorados con perlas. Por último, los caligai muliebres. Es la sandalia de los soldados adaptada para mujer. Ahora que tenemos todo listo, solo nos falta una de las partes más importantes, el cómo vestirse y la elección de accesorios. Esto lo veremos en el último episodio de mañana. Hasta entonces, que Juno os sonríe.